Dicen que nunca imaginé que ayudar en la parroquia cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 22 años y crecí en un pequeño pueblo llamado Alhama de Granada, en Andalucía. Mi familia siempre ha enfrentado dificultades económicas, y desde muy joven comprendí que debía aportar para que pudiéramos salir adelante. En Alhama, donde el tiempo parece detenerse entre calles empedradas y casas blancas, aprendí a valorar el esfuerzo y la solidaridad, pero también a sentirme un poco atrapada entre las pocas opciones que tenía a mi alcance. Desde niña, cada domingo acudíamos a la iglesia del pueblo, una construcción sencilla con una torre que se asomaba sobre los olivos cercanos. El padre Manuel, un hombre mayor de mirada bondadosa y voz pausada, siempre nos recibió con una sonrisa cálida. Él conocía nuestra situación, aunque no tenía mucho, nunca dudó en ayudarnos cuando la necesidad apretaba. Con el tiempo, empecé a colaborar en la parroquia, ayudándole a organizar la contabilidad y a ordenar documentos, una tarea que parecía simple pero que requería mucha atención y paciencia. El calor de los veranos granadinos era intenso, y muchas veces, para soportar las altas temperaturas, elegía vestidos ligeros y frescos que dejaban entrever las curvas que la adolescencia me había regalado. No era algo que buscara llamar la atención, sino más bien una forma de sentirme cómoda en esas tardes sofocantes, mientras trabajaba en la pequeña oficina que el padre Manuel tenía detrás del altar, donde un ventilador antiguo zumbaba sin cesar intentando aliviar el bochorno. A pesar de la rutina, me sentía cada vez más sola. Mis compañeros de clase solo hablaban de fútbol o de lo último en redes sociales, temas que no lograban llenar el vacío que sentía. Un día, en una de esas tardes calurosas, me encontré confiándole al padre Manuel mi sensación de aislamiento y mi deseo de encontrar un propósito más allá de las fronteras de Alhama. Él me escuchó con atención, sin juzgar, y me sugirió que quizás debía pensar en explorar nuevos horizontes, aunque si decidía quedarme, debía buscar a alguien que compartiera mis valores dentro de la comunidad. Así empezó todo, sin saber que esa decisión me llevaría a descubrir no solo el valor del trabajo en equipo, sino también a enfrentar situaciones que jamás habría imaginado en un pueblo tan tranquilo como el nuestro. La decisión de quedarme en Alhama no fue sencilla, pero algo en mi interior me decía que justo allí, en ese rincón andaluz, debía encontrar mi camino. Los días transcurrían entre ayudar en casa y asistir a la parroquia, donde poco a poco fui ganando confianza en el padre Manuel y en las tareas administrativas que me encomendaba. Era un trabajo humilde, pero me hacía sentir útil y parte de algo más grande que yo. Un domingo particularmente caluroso, decidí vestirme con un vestido de lino blanco, ligero y ceñido, que dejaba al descubierto mis hombros y abrazaba delicadamente mi figura. Quería sentirme libre, segura, aunque solo fuera por unas horas. Al llegar a la pequeña oficina trasera de la iglesia, el padre Manuel me recibió con su habitual cortesía, pero noté algo diferente en su mirada, una mezcla de nerviosismo y respeto que me desconcertó. El ventilador antiguo seguía girando sin descanso, llenando el aire de un zumbido constante que parecía marcar el ritmo de aquella tarde. Me senté en la silla de madera frente a la mesa, comenzando a clasificar las monedas y billetes que los feligreses habían dejado en los sobres de la ofrenda. Sin embargo, la atmósfera era distinta, cargada de una tensión sutil que me hizo prestar atención a cada pequeño gesto del padre Manuel. Pude notar cómo sus ojos, normalmente serenos y amables, evitaban fijarse directamente en mí. Él se concentraba en el teclado del ordenador, ajustándose las gafas una y otra vez, como si luchara por mantener la compostura. Mientras apartaba un mechón de pelo de mi rostro para refrescarme, el tirante de mi vestido se deslizó lentamente por mi hombro. Vi cómo su mano apretó el bolígrafo con un ligero temblor. Fingí no darme cuenta, aunque sentí que el aire se volvía más denso, casi eléctrico. Entonces, sin pensarlo demasiado, me incliné hacia adelante, simulando recoger una moneda caída, y permití que el tirante cayera aún más. Su respiración se volvió audible, profunda y contenida, mientras la habitación parecía encogerse alrededor de nosotros. Su voz, cuando habló, sonó ronca, con un tono que nunca antes había escuchado en él. Lucía, creo que por hoy es suficiente. Tengo otro trabajo que terminar, pero puedo hacerlo solo esta vez. De acuerdo, me levanté despacio, consciente de su mirada que me seguía en cada movimiento. Al girar hacia la puerta, nuestros ojos se cruzaron por un instante que se sintió eterno, como si en ese breve momento se abriera una puerta invisible entre nosotros. Caminé hacia la fuente para beber agua, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón, pero entonces algo llamó mi atención. La hermana Carmen,
una mujer mayor de la congregación, golpeaba insistentemente la puerta de la iglesia, como si trajera noticias urgentes. Preferí no atender en ese momento. Cuando regresé, la puerta de la oficina estaba cerrada y se escuchaban ruidos extraños, como un tecleo rápido y desordenado. Llamé suavemente. «Padre Manuel, ¿está ahí?» «Disculpe la molestia, pero la hermana Carmen parece necesitar hablar con usted». El silencio fue inmediato, y la puerta se abrió de golpe, revelando un desorden inusual en la pequeña sala. El teclado y el ratón estaban fuera de lugar, y el cinturón que él solía llevar puesto descansaba sobre la silla en la que yo había estado sentada apenas unos minutos antes. Al abrir la puerta, noté que el padre Manuel parecía sobresaltado, como si lo hubieran sorprendido en medio de algo urgente. Su mirada recorrió rápidamente la habitación y luego se posó en mí con una mezcla de sorpresa y resignación. Mientras él atendía a la hermana Carmen, pude escuchar claramente su conversación, que se desarrollaba con la seriedad y familiaridad que solo años de convivencia en un pequeño pueblo pueden otorgar. «Padre Manuel, buenas tardes. Siento molestarle, pero necesito su ayuda con un asunto delicado que está ocurriendo en mi casa», dijo la hermana Carmen, con la voz cargada de preocupación. «Hable con tranquilidad, hermana Carmen». «¿Qué sucede?» «Estoy aquí para ayudar», respondió él, manteniendo el tono pastoral que siempre le caracterizaba. Ella continuó explicando que un amigo de su marido había venido a pasar unos días con ellos y que la situación se estaba volviendo incómoda para ella. Describió al hombre como alguien muy atractivo, con una conversación encantadora, y confesó que su esposo apenas estaba en casa por motivos de trabajo. La hermana Carmen, desesperada, le pedía al padre Manuel que intercediera, que le diera algún consejo o guía para manejar la situación. El padre Manuel respondió con calma y sabiduría, aconsejándole que evitara cualquier tentación y que se alejara de esa situación cuanto antes. Le sugirió que pasara unos días en casa de su hermana hasta que él pudiera hablar con su marido y resolver el problema. Sin embargo, la hermana Carmen insistió en quedarse un rato más en la iglesia, buscando quizás una compañía o un refugio. «No, hermana», dijo el padre Manuel con firmeza. «Ahora estoy ocupado con asuntos administrativos importantes en el despacho. Por favor, siga mi consejo y confíe en que resolveré este asunto». Con esfuerzo, logró convencerla para que se marchara, y una vez que la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió a la pequeña sala. Yo permanecía oculta, observando todo desde una esquina, esperando el momento adecuado para hablar con el padre Manuel. Cuando él regresó, se sorprendió al verme aún allí, pero no dijo nada. Cerré la puerta detrás de mí y retomé las tareas administrativas que habíamos dejado pendientes. El ventilador seguía zumbando, llenando el aire de un ruido constante que parecía envolvernos en una burbuja de intimidad. Por primera vez en todos esos meses, el padre Manuel se acercó sin dudar, olvidando el libro de registros que reposaba sobre la mesa. Susurrió mi nombre como si fuera un conjuro, y en ese instante sentí que algo dentro de mí despertaba. Empecé a mostrarle técnicas de organización que había aprendido, enseñándole cómo manejar mejor los archivos y los documentos para que el trabajo fuera más eficiente. Mientras trabajábamos codo a codo, le pedí que se concentrara en la sección trasera de los expedientes, pues yo quería seguir encargándome de la parte frontal. Él entendió a la perfección, y una complicidad silenciosa comenzó a forjarse entre nosotros, pero justo cuando parecía que la colaboración alcanzaba un nuevo nivel, la voz insistente de la hermana Carmen irrumpió nuevamente, abriendo la puerta de par en par y cortando el momento. Me quedé sola frente al ordenador, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que algo había cambiado para siempre, aunque todavía no sabía qué. Aquella interrupción de la hermana Carmen dejó un aire denso en la pequeña oficina, como si el tiempo hubiera detenido su curso justo en medio de un suspiro contenido. Me quedé allí, frente al ordenador encendido, con la mirada fija en la pantalla pero la mente perdida en lo que acababa de ocurrir. Sabía que no era un día cualquiera, y que nada volvería a ser igual en la parroquia ni en mi vida. El vestido blanco que llevaba, ligero y ajustado, parecía cobrar vida propia con cada movimiento, dejando un rastro invisible de tensión y deseo reprimido. Sentí que el calor del verano se intensificaba, no solo por el sol que caía a plomo sobre Alhama, sino por la electricidad que se había instalado entre el padre Manuel y yo. Un simple roce de miradas, un gesto contenido, había encendido una chispa que prometía incendiarlo todo. Pensé en lo que podría haber sido, en las palabras no dichas, en los silencios cargados de significado.
¿Cómo habría cambiado nuestra relación si no hubiéramos tenido que interrumpir aquel momento? ¿Qué secretos escondía el padre Manuel detrás de su sonrisa amable y su voz serena? La intriga me quemaba por dentro, mientras el ventilador seguía zumbando como un testigo silencioso de lo que el destino nos tenía preparado. De repente, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no fue la hermana Carmen. Era una figura desconocida, una mujer elegante y misteriosa, vestida con un abrigo oscuro que contrastaba con la luminosidad de la iglesia. Sus ojos, intensos y llenos de determinación, se clavaron en mí con una mezcla de curiosidad y advertencia. Sin decir palabra, avanzó hacia el despacho, dejando tras de sí un aroma a jazmín y un aura de secreto que me hizo estremecer. Sentí que el mundo se estrechaba a nuestro alrededor, que la pequeña oficina se convertía en el epicentro de una historia mucho más grande y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué buscaba en medio de aquel pueblo tranquilo? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría en la tormenta que acababa de empezar a formarse? El padre Manuel cerró la puerta con cuidado, mirándola con una mezcla de miedo y resignación. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante breve pero cargado de significado, como si quisiera decirme que estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre, y justo en ese momento, el ventilador antiguo dejó de girar. El silencio absoluto envolvió la estancia, y supe que el momento de la verdad había llegado. Pero, ¿estaba preparada para enfrentarlo? Nunca imaginé que aquel día en la parroquia se convertiría en el inicio de un torbellino imposible de controlar. La mujer misteriosa, llamada Isabel, se presentó como una antigua amiga del padre Manuel, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Había algo oculto, un secreto que se resistía a salir a la luz. Isabel llevaba un vestido negro ceñido que acentuaba su figura esbelta y elegante. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel. En sus manos, un bolso de cuero fino que parecía guardar mucho más que simples objetos cotidianos. Su presencia llenaba la pequeña oficina de una tensión casi palpable, y yo sentí como mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y fascinación. El padre Manuel cerró la puerta tras ella con un gesto de advertencia, y nos pidió a ambas que nos sentáramos. La atmósfera era densa, cargada de una gravedad que no podía ignorar. Isabel comenzó a hablar con voz baja pero firme, relatando una historia de traiciones, de decisiones difíciles y de un pasado que amenazaba con destruir la tranquilidad de Alhama. Mientras escuchaba, me di cuenta de que aquello iba mucho más allá de los problemas domésticos de la hermana Carmen. Había secretos en la parroquia, secretos que el padre Manuel había guardado para proteger a quienes amaba, pero que ahora estaban a punto de estallar. Sentí una mezcla de empatía y curiosidad, preguntándome cómo podría yo encajar en ese entramado de emociones y responsabilidades. En un momento, Isabel lanzó una mirada directa hacia mí, como si quisiera advertirme sin palabras que mi papel en esta historia sería más importante de lo que podía imaginar. Su voz se volvió casi un susurro. Lucía, debes estar preparada para lo que viene. No todo es lo que parece en este pueblo. El padre Manuel asintió lentamente, con la mirada fija en el suelo, y luego se giró hacia mí. Hay cosas que debes saber, y ahora es el momento. Pero antes, necesito que confíes en mí. El ventilador seguía zumbando, aunque ahora el ruido parecía lejano, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Yo sentí un nudo en la garganta, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría mi vida para siempre. La puerta se cerró con un clic seco, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Pero, ¿qué secretos ocultaba el padre Manuel? ¿Y por qué Isabel había regresado justo ahora, cuando todo parecía en calma? El misterio apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en el centro de la tormenta. Nunca imaginé que aquel pequeño despacho en la parroquia de Alhama se convertiría en el escenario de una revelación tan intensa y sorprendente. Isabel, con su presencia imponente y su voz firme, desveló que hacía años había habido un conflicto dentro de la iglesia, algo que el padre Manuel había intentado mantener oculto para proteger a la comunidad, sobre todo, a mí. Mientras Isabel hablaba, describía cómo ciertos miembros de la parroquia estaban implicados en asuntos turbios, desde malversación de fondos hasta secretos personales que nadie debía conocer. La atmósfera se volvió casi irrespirable, y sentí que cada palabra calaba hondo en mi pecho, despertando una mezcla de incredulidad y miedo. El padre Manuel, con el ceño fruncido y la mirada cargada de pesar,
Confesó que había recibido amenazas veladas para que no se involucrara más, y que la llegada de Isabel buscaba resolver estas tensiones sin que la comunidad sufriera las consecuencias. Pero también admitió que necesitaba ayuda, que no podía hacerlo solo, y que confiaba en mí para descubrir la verdad y proteger a quienes amaba. Isabel me miró con intensidad, sus ojos brillaban con determinación y una pizca de advertencia. Lucía, tú eres la única en quien podemos confiar. Este pueblo guarda secretos que podrían destruirlo todo, pero juntos podemos hacer que la verdad salga a la luz. Sentí como un torbellino de emociones me invadía, miedo por lo desconocido, pero también una fuerza inesperada para enfrentar lo que viniera. El padre Manuel me ofreció un documento antiguo, cubierto de polvo y sellos, que contenía pruebas que podrían esclarecer lo que había ocurrido años atrás. Mientras sostenía aquel papel entre mis manos, el sonido del ventilador era ahora un murmullo lejano, como si el tiempo se hubiera detenido para marcar el inicio de una nueva etapa. Isabel se acercó y susurró, «Ten cuidado, Lucía. No todos en la parroquia quieren que la verdad salga a la luz». De repente, un golpe seco resonó en la puerta de la iglesia, y un frío recorrió mi espalda. La sombra de alguien observaba desde el umbral, y su presencia amenazaba con romper el delicado equilibrio que acabábamos de construir. En ese instante, comprendí que el misterio no solo estaba en el pasado, sino que también acechaba en el presente. Y que mi vida, la de Padre Manuel, y la de todo Alhama pendía de un hilo invisible, a punto de romperse en cualquier momento. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que venía? ¿O el silencio volvería a caer sobre nosotros, sepultando la verdad para siempre? Nunca pensé que la tranquila parroquia de Alhama se convertiría en el epicentro de una intriga tan profunda y peligrosa. El golpe seco en la puerta resonó como un trueno en aquella pequeña oficina, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra que se asomaba era alargada y desconocida, pero su sola presencia llenó la estancia de tensión y desconfianza. Padre Manuel se levantó con cautela, sus ojos buscando en la penumbra algún indicio de quién podía ser aquel visitante inesperado. Isabel se mantuvo firme a mi lado, su vestido negro contrastando con la blancura del despacho, y su mirada fija en la puerta como si esperara un desenlace inevitable. Cuando la puerta se abrió lentamente, apareció un hombre que no reconocí. Vestía una chaqueta oscura y llevaba el rostro cubierto por una barba recortada, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Sin mediar palabra, dejó sobre la mesa un sobre grueso y sellado. Luego, con un gesto seco, pronunció apenas un esto es por su silencio antes de retirarse con la misma discreción con la que había llegado. El padre Manuel abrió el sobre con manos temblorosas, y dentro encontró una serie de fotografías y documentos que confirmaban las sospechas que Isabel había mencionado. La traición, la corrupción, y la doble vida de algunos miembros de la comunidad estaban ahora al descubierto, y la amenaza era clara: si hablaban, las consecuencias serían devastadoras. Sentí que el peso de todo aquello caía sobre mis hombros, y por un instante, la idea de huir y dejar todo atrás cruzó mi mente. Pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que era mi responsabilidad ayudar a limpiar aquel lugar que, a pesar de todo, seguía siendo mi hogar. Isabel me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lucía, esto apenas empieza. Tendremos que ser fuertes y astutos. El enemigo está más cerca de lo que pensamos. El padre Manuel asintió, y juntos comenzamos a planear cómo enfrentar aquella tormenta que amenazaba con destruir no solo la parroquia, sino la esencia misma de Alhama. Mientras tanto, el ventilador seguía zumbando, como un recordatorio constante de que el tiempo corría en nuestra contra. El misterio se intensificaba, y yo sabía que cada decisión que tomáramos podría cambiar el destino de todos. Pero lo que más me inquietaba era una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta: ¿en quién podíamos realmente confiar? Nunca imaginé que la sombra del peligro acecharía tan cerca, justo en el corazón de nuestra parroquia en Alhama. Aquella visita inesperada había dejado una estela de inquietud que se posaba como una niebla densa sobre cada rincón del despacho. La tensión era palpable, el aire parecía cargado de secretos a punto de estallar. Padre Manuel, con el ceño fruncido y la mirada fija en los documentos que acababa de recibir, parecía luchar contra una tormenta interior. Isabel, siempre elegante y serena, se acercó a mí y susurró: lo peor es que no sabemos quién está detrás de todo esto. Debemos ser cautelosos. Sentí que mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba las fotografías y los papeles, intentando comprender la magnitud del engaño que se ocultaba bajo la superficie tranquila de nuestro pueblo.
Era como descubrir que la imagen perfecta que todos proyectaban era solo una máscara frágil, lista para quebrarse en cualquier momento. Decidimos reunirnos en secreto para trazar un plan, conscientes de que cada movimiento podía ser observado. La noche cayó sobre Alhama, y las calles empedradas parecían susurrar historias antiguas de traición y valentía. Mientras caminaba hacia la casa del padre Manuel, no pude evitar sentir que estaba cruzando una frontera invisible, aquella que separa la inocencia del conocimiento. Al llegar, la luz tenue de la lámpara iluminaba su despacho, donde Isabel ya esperaba con un mapa del pueblo y notas dispersas. Empezamos a identificar a las personas que podrían estar involucradas, a discernir aliados de enemigos en un juego peligroso que no podíamos permitir que siguiera. En medio de la conversación, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, una mezcla de adrenalina y miedo, pero también una firme determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás, que el misterio que había descubierto me había elegido a mí para enfrentarlo. De repente, un ruido sutil proveniente de la puerta llamó nuestra atención. Nadie había entrado, pero sabíamos que no estábamos solos. Alguien estaba vigilando, acechando desde la oscuridad. Isabel me miró con intensidad y dijo: Lucía, esto es solo el comienzo. La verdad tiene un precio, y estamos a punto de pagarlo. En ese instante, sentí que el destino de Alhama y el mío propio estaban entrelazados en una trama que prometía cambiarlo todo. Pero, ¿seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? ¿O el silencio volvería a cubrirlo todo, dejando solo sombras y secretos? Nunca pensé que la calma de Alhama se rompería de una manera tan abrupta y peligrosa. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre los olivos y las estrellas parecían esconderse tras nubes oscuras, sentí que el peso de la verdad se hacía insoportable. La amenaza invisible que nos acechaba nos había colocado en el centro de un juego que superaba nuestras fuerzas. Isabel, con su elegancia imperturbable, desplegó sobre la mesa una serie de documentos y mapas donde señalamos las casas y personas que podrían estar involucradas en la red de engaños que amenazaba la parroquia. Cada nombre era una bala cargada, y cada dirección, una posible trampa. Padre Manuel, con la mirada cansada pero firme, me miró y dijo: Lucía, sé que no ha sido fácil para ti, pero necesitamos de tu valentía y de tu inteligencia para desentrañar esta madeja. No podemos permitir que el miedo paralice a nuestra comunidad. Mientras hablábamos, el silencio de la noche fue roto por un sonido inesperado, pasos sigilosos que se acercaban por el pasillo. Los tres nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, mientras la puerta se abría lentamente. Una figura apareció en el umbral, envuelta en sombras, y sus ojos brillaron con un brillo inquietante. Era alguien que ninguno de nosotros esperaba. Una persona aparentemente leal, pero que ahora revelaba un rostro desconocido, envuelto en mentiras y traiciones. Su presencia cambió por completo el rumbo de aquella noche y nos obligó a replantear todo lo que creíamos saber. El aire se cargó de tensión, y el destino de Alhama pendía de un hilo. Sabíamos que estábamos en una encrucijada peligrosa, donde cada paso podía ser el último. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿quién sería el verdadero enemigo? Mientras el ventilador antiguo seguía zumbando en la penumbra, su sonido parecía marcar el ritmo de una historia que apenas comenzaba, una historia en la que yo, Lucía, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Pero, ¿a qué precio? Nunca imaginé que la traición podía esconderse tras las sonrisas más sinceras y las miradas más confiadas. La figura que apareció en el umbral era alguien a quien siempre había respetado, una persona que parecía proteger la parroquia con devoción, pero que esa noche reveló su verdadera naturaleza. Sus ojos, fríos y calculadores, destilaban una mezcla de resentimiento y poder. El silencio se volvió insoportable mientras nos mirábamos, conscientes de que habíamos sido descubiertos. Isabel apretó mis manos con fuerza, transmitiéndome la certeza de que no estaba sola en aquella lucha. El padre Manuel, aunque visiblemente afectado, mantenía una calma que solo la fe puede otorgar en momentos de oscuridad. No esperábamos que esto saliera a la luz tan pronto, dijo la persona con voz baja, casi un susurro venenoso. Pero ya no hay vuelta atrás. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el bien de la parroquia. Las palabras resonaron con una ironía cruel. ¿Cómo podía justificar alguien el engaño y la manipulación bajo la excusa de proteger a la comunidad? Sentí una mezcla de rabia y decepción que me quemaba por dentro, pero también una determinación renovada para no dejar que la mentira triunfara. Isabel se adelantó, con una mirada desafiante y una voz firme que cortó el ambiente tenso.
La verdad siempre sale a la luz, y esta vez no será diferente. No permitiremos que el miedo y la corrupción destruyan lo que tanto amamos. El enfrentamiento era inevitable, una batalla silenciosa de voluntades y secretos que definiría el destino de todos nosotros. Mientras las sombras se alargaban en la pequeña oficina, supe que estaba en el punto de no retorno. La lucha por la verdad había comenzado, y no habría marcha atrás. El ventilador seguía zumbando, como un latido constante que marcaba el pulso de nuestra resistencia. Pero en ese momento, una pregunta me atravesó el alma. ¿Seríamos capaces de salvar a Alama antes de que fuera demasiado tarde? Y, sobre todo, ¿a qué precio?